Abatuta presenta Poema Armónico, un programa con la historia y el inconfundible sonido del tañer de las cuerdas, la guitarra y su arte en conversación con sus principales figuras y connotados maestros. Poema Armónico. Conduce Jesús Espinosa Cherezzo. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este primer programa de Poema Armónico. Al fin, al menos para mí, la posibilidad de tener una horita a la semana donde podemos compartir esta pasión extra que tengo por la guitarra clásica y bueno, no solo por este instrumento, sino por algunos instrumentos parientes, por así decir, afín. Dice la introducción el tañer, una palabra bastante poco común hoy en día, pero que en algún momento fue sinónimo total de la música. El tañer es el tocar de las cuerdas pulsadas. Ese arte maravilloso que acompañó tanto tiempo a esas primeras guitarras, a los laúdes. También se podría considerar, por supuesto, tañer el toque del arpa, pero que está tan asignado hoy día a la guitarra. Y en este espacio, en realidad, en específico, a este maravilloso mundo que encierra, como digo, comillas, la guitarra clásica, que es un nombre pequeñito que nos topamos a veces con un problema. No es porque la guitarra clásica el nombre sea pequeño, sino que encierra un universo tan grande. Cualquier tipo de palabra descriptiva nos sirve quizás como un punto de vista académico, una forma de marco teórico para hablar, pero es como decir música barroca. Hay música de Bach que se hizo mucho después del periodo barroco, o algunos la considerarán música clásica, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos comentado esto en otros programas y en otras instancias? Un tema de debate siempre, o también en el jazz, cuando se dice esto es jazz, y hay otra música que alguno define como jazz. Todas estas palabritas, y por eso a mí me costó harto encontrar un nombre. Quería hacer algo que identificara a la guitarra y utilicé el de poema armónico. Primero que nada porque no encontré ningún programa que lo tuviera, y por un libro importantísimo para la historia de la guitarra, una, un vínculo, ¿cierto? Una especie de método de música a través de un maestro, como se hacía en aquel entonces. Cada compositor, cada gran músico escribía su forma y su arte para poder comunicar el tañer, el poder tocar el instrumento, pero también la composición. Es algo de lo que vamos a hablar en un ratito más también, por supuesto con nuestra primera obra. Le doy las gracias a todos quienes se encuentran conectándose en este minuto, generalmente gente muy muy cercana, gente muy amiga, que va a tener el honor de comenzar y de compartir con nosotros en este comienzo de Poema Armónico. Para los que están por primera vez también, porque llegaron por algún tipo de recomendación guitarrística, les cuento que esta transmisión está siendo realizada en vivo a través de Twitch. Ustedes buscan la palabra Twitch, que es TWC, o sea, Twitch, pero lo tengo anotado acá, porque usted sabe que me confundo. TWITCH.tv, ¿ya? Twitch, ponga Twitch ahí, es una plataforma muy conocida hoy día de streaming en directo. Se usa mucho para los videojuegos, para algunos comentarios, ¿cómo se llama?, políticos y reacciones. Y slash Abatuta. ¿Y qué es lo que es Abatuta? Es un canal que creé hace un par de años ya para justamente en un comienzo la transmisión de algún contenido multimedia. Sentía que había una beta importante en poder transmitir a través de radio en primera instancia y después también a través de las plataformas online. ¿Quién me diría que pocos meses después se volvería una forma casi única de poder realizar esto? Pero bueno, tuve un poquito de suerte de encontrarme en un lugar, en un desempeño, en un arte donde por suerte puedo realizar mi trabajo ahí. Las clases de guitarra, las clases de música, las charlas, todo lo pude realizar online y terminó siendo la página una verdadera instancia de salvación y también de creatividad para poder tener un montón de contenido. Entonces los invito a que se acerquen a Twitch, pueden poner ahí una campanita ahí de suscripción por supuesto, y cada vez que este programa parta todos los miércoles a las 22 horas, tendrá un recordatorio, le avisará ahí, aquí hay guitarra. Les va a llegar un anuncio ahí, y si no también lo pueden hacer por supuesto en la página www.abatuta.cl, donde si ustedes ingresan por primera vez se van a dar cuenta que hay un contenido muy interesante, el programa oficial Abatuta, un programa que se realiza todos los domingos a través de Radio Gratísima,
con una selección especial de lo que también denominaríamos guitarra clásica, o sea, perdón, música clásica. Que, como ustedes saben, ya abarca mucho, desde el Renacimiento, incluso música medieval alguna vez ha pasado, por supuesto, hasta obras escritas hace un par de años. Es extraño esto, como les digo, de poder situar algo. Y también van a ver el contenido de otro programa que se realiza los días lunes, que es Momentum Jazz. El nombre lo dice, ¿cierto? Un encuentro, un golpe ahí con el estilo del jazz, y se viene mucho más contenido, así que yo les invito también que vean la página. Hay una sección sobre clases de música completamente gratuitas que se realizaron a través del amparo del Conservatorio de Música y Bellas Artes del Sur, Combas, un rinconcito ahí donde estuvimos haciendo clases de teoría y apreciación, al principio de características técnicas mínimas, así grabando con el celular o con el computador, y hoy en día, como se volvió una plataforma online, les digo, algo tan relevante, terminaron siendo un contenido al cual se accede ahora de manera muy profesional en el Conservatorio de Música, pero los invito ahí a ver mucho más contenido. Pero no crean que esto es puro hablar nomás, puro bla bla. La verdad que sí, me gusta harto la conversación. De hecho, hoy día tendremos una invitación en nuestro primer programa eh, de poema armónico, una invitación de lujo con el gran maestro, guitarrista, intérprete y creador, transcriptor. Yo diría ya, en realidad para mí son unas recomposiciones. Si quizás él, no sé hasta qué punto, me hubiera gustado preguntárselo, pero se lo preguntaré en otro programa, hasta qué punto él siente la conexión con eso, porque su trabajo de recrear obras sinfónicas, en un principio también obras de otros instrumentos, obras para pianos o para otro tipo de conjuntos, pero el aspecto simbólico de la orquesta, es decir, la tímbrica de muchos instrumentos en conjunto, llevándolas a la guitarra en un nivel sencillamente excepcional. No me imaginé, de verdad, teniendo la suerte de conocer tantos músicos, tantos buenos guitarristas y admirar a tanta gente, les prometo que no imaginé mejor persona para comenzar un programa con la fuerza que se necesita que el Antonio, que aparte expresa muy bien sus ideas también, por supuesto, en la hora de la conversación, y lo tendremos dentro de un ratito más en este primer programa de Poema Armónico. Todavía me estoy acostumbrando a repetirlo y a decirlo. Pero bien, chicos, comencemos nuestro programa con música. Vamos con un pie adelante para poder disfrutar como primera pieza de nuestro primer programa el gran arte de la música del pasado, la música más antigua que se conoce posiblemente para instrumentos de la familia de la guitarra, que podría ser considerada la guitarra renacentista, la vihuela, y en este periodo, después introduciéndolo incluso en la guitarra barroca, por supuesto, el laúd, del cual vamos a hablar mucho, porque en realidad es un instrumento que me gusta, destaca mucho el arte de Luis Milán. Este gigante compositor, creador también, como les digo, de esta metodología que a través de su enseñanza, a través de sus composiciones, va manifestando un estilo, una época. Para uno estudiarla a posterior, no solamente poner los deditos y entender lo que dice una partitura, en este caso particular una tablatura, que es la forma de escritura que existía en la época de Milán para quienes tocaban estos instrumentos de cuerda pulsada. Era una práctica común. Ahora parece tan moderno, ¿cierto? Cuando uno habla con algún músico y tú hablas de partituras y dices, no, leo tablaturas, y pareciera ser algo muy moderno, ¿cierto? La verdad que para nosotros, los familiares de las cuerdas pulsadas, es la técnica más antigua. Y por suerte, desde cierto periodo hacia acá, donde hubo este interés y este rescate, grandes guitarristas, o sea, músicos con instrumentos modernos, eh, sintieron que había que hacer algo al respecto. Empezaron a escuchar desde el mismo Andrés Segovia. Hay un trabajo de Julian Bream maravilloso, pero también cabe destacar y recordar un trabajo menos comentado hoy en día, pero sin duda de un gran maestro, que es Narciso Yepes. Con él y con Luis Milán como compositor escucharemos esta selección tradicional ya del repertorio guitarrístico de seis pavanas, una tras de la otra en orden, interpretadas, como le digo, por el gran Narciso Yepes, con esta obra maravillosa de Luis Milán.
siento tan contento de poder comenzar este programa con una grabación que aparte significa mucho a mí, para mí, de manera personal. Porque en esos instantes donde uno, al menos estoy hablando yo de cuando comencé en la guitarra, veintitantos años atrás. ¿Mm? No vamos a entrar tanto en detalle porque la verdad que no me acuerdo. Pero al menos 20 años. Recuerdo que en esa etapa en que me vino ese fanatismo por la guitarra y uno buscaba acercarse al arte, al don maravilloso de estos tremendos músicos. Entonces había un cassette en esa época, ¿cierto? Que te podía grabar tu maestro o algún amigo o algún CD que te prestaba. Y los nombres que más aparecían en aquel entonces eran Andrés Segovia, John Williams y Narciso Yepes. Qué importante fue la figura de Yepes, y lo digo muy también conscientemente, la figura de él. ¿Mm? No solo fue un gran guitarrista que hizo conciertos en salas gigantescas, algo muy novedoso, como digo, una herencia nueva que comenzó en el siglo XX, que la guitarra comenzara a hacer conciertos en salones de música tradicionalmente docta. ¿Mm? Y si ustedes van a ver esos videos, es realmente sorprendente ver lo que hacía un guitarrista como Yepes ahí con su guitarra de 10 cuerdas, tan pequeñito que se veía tan menudo y tan gigante a la hora de hacer música. Uno lo ve hoy en día apareciendo tantos grandes guitarristas, ¿cierto? Que van sorprendiendo técnicamente en su repertorio. Todo se va modernizando mucho. Pero lo que hacían estos músicos en esa época, de como les digo, plantarse solo y hacer un programa de 2 horas de duración, ¿m? Con un repertorio nuevo para la guitarra y generar esas pasiones en el público, es algo de mucha admiración, y por eso que muy conscientemente me di el tiempo de buscar algo en este programa, al menos al inicio. Siempre vamos a estar, siempre, siempre, homenajeando a los grandes maestros de la guitarra, a los intérpretes que hicieron tanto por este instrumento y que merecen ser recordados con su sitial, ahí donde estaban sus pros, donde están sus grandes valores, y que establezcan una conversación, escuchar hoy en día y decir, mira, cómo eran las cosas en esta época, lo que había que tener para tocar, lo que había que hacer y el camino que, que a través de un trabajo muy, muy apasionado, escuchar a estos antiguos guitarristas hace siempre recordar lo que es la pasión por lo que hacían, por lo que sentían, con sus propias ideas, sus propios conceptos, en realidad contra viento y marea. Y gracias a ellos, a esos papás guitarristas, hoy en día estamos acá, por lo menos así lo siento, en este primer programa de Poema Armónico. Verán por ahí, ¿cierto? En una esquinita que aparece, para los que están en video, esto después se escucha mucho más en audio, que aparecen 3 iconos de plataformas de streaming digital. iVoox, 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 Spotify, que es muy muy famosa, ¿cierto? Y Apple Podcasts. Y es porque este programa en realidad, más allá del video que tenemos ahora, es un programa pensado como de radio, ¿eh? Un programa radial. La verdad que hoy en día de repente me pongo a mirar la cámara y ustedes van a ver que hay un par de luces aquí. En algún momento uno, como dice una amiga, se descuida. ¿Ah? Estaba así grabando, hacía mi programa en radio y de repente pongamos una cámara y pongamos una luz y miren, aquí estamos así. Y cada día de verdad, cada semana hay un detalle nuevo que ha convertido estos programas en una especie de transmisión de video o casi de programa. Yo siento que hay un atractivo pequeño en ese sentido porque la verdad, aparte de que no soy particularmente agraciado como para hacer tan atractiva esta llamada, es un programa de conversación, insisto. Sin embargo, la plataforma en video nos permite a veces llegar a un público distinto, conectarnos con algunas personas, como les digo, Twitch es una plataforma que desde hace varios años ya junta a un grupo de gente joven, y de repente entre esa gente joven aparece alguien que vio que aparece una guitarra y se genera una conversación linda con gente en general de otros países. Así que ese pequeño esfuerzo por transmitir al menos el programa en directo, ¿cierto? A través de estas plataformas, creo que vale la pena para que nos conozcamos, conversemos y se dé un ámbito rico. Pero yo los invito, como les digo, a en iVoox, Spotify y Apple Podcasts a partir de unas horas finalizado el programa, porque como es el primer programa, el canal recién está creado, ¿ya? Pero en unas horas más ustedes van a poder acceder al contenido de Poema Armónico para que lo escuchen en una mejor calidad
Y si lo quieren descargar o escuchar directamente, lo pueden hacer posteriormente también, por supuesto, a través de la página www.abatuta.cl. Que ya les comenté, aparece acá abajo. También olvidé decirlo, se pueden comunicar a través del más 56978 387114, mi mensajería instantánea, un WhatsApp ahí. Si quieren hacer un comentario, una sugerencia, un saludo, todo eso está permitido, por supuesto, y a mí me hace muy muy feliz que lo podamos compartir. Y bueno, como hablamos de felicidades por compartir, les quiero compartir una siguiente felicidad, que vayamos a otro gran maestro de la guitarra, por supuesto. No solo hablo en este caso de la composición, sino que también de la interpretación. David Starobin o David. A mí me gusta el David, suena más latino. Eh, es un guitarrista que ha tenido una carrera realmente notable, muy ligada a lo que es la interpretación de la música romántica, música del periodo romántico de la guitarra, con instrumentos de época y con un toque exquisito, o sea, un gusto. Todos los músicos que tú escuchas una frase, una idea y tú dices, pero, qué buen gusto, tengo ganas de tocar esa música. Y te pones a tocar esa música, te das cuenta que no te sale así y hay algo ahí, hay algo en su toque, en su forma de frasear, en su forma de agrupar acordes y de demostrar o traer hasta el día de hoy lo que podría haber sido probablemente ese virtuosismo célebre de músicos tan extraordinarios como el que vamos a escuchar ahora, Mauro Giuliani. Un músico que entregó tanto a la guitarra hasta el día de hoy. Muchas de sus obras para guitarra solista, sus estudios o incluso sus conciertos son pilar fundamental de lo que es este maravilloso universo de la guitarra clásica que les nombraba, estas piezas que nos hacen escuchar a nosotros uno o estudiar en algún minuto y tú dices, wow, qué lindo el instrumento que escogí. Gracias a maestros como este. Y vamos a escuchar en este programa de poema armónico la gran obertura Opus 61. Pero como les digo, con un toque muy especial porque estará interpretada en una guitarra de época, es decir, un instrumento copiado de la época con cuerdas distintas, un instrumento con una caja distinta, y eso les puede hacer a esta hora en las noches respirar un sonido distinto, como les digo, un verdadero viaje. Así que escuchemos esta gran obertura del gran Mauro Giuliani, interpretada por David Starobin.
Qué buena música. Qué increíble. La verdad que me dan ganas como de detener el programa o ponerme a estudiar en el minuto. Agarrar la guitarra y recordar estas obras tan bonitas. Así me acuerdo de cuando la primera vez que escuché dije, oh, estas cosas son... Algún día voy a poder tocarlas. Todavía pienso lo mismo. Le he metido diente a varias piezas de Giuliani. La verdad que solo ahí he estado... Hay una selección de piezas de Giuliani realmente maravillosas, las rossinianas, que siempre me parecieron tan especiales porque eran obras que esconden su virtuosismo de una manera distinta. Esta es una obra brillante, ¿eh? Esta gran obertura Opus 61, interpretada de manera magistral por el David Starobin. eh, Demuestran todo lo que tiene ahí. Son esas oberturas al estilo rossiniano, tan potentes, con tanta fuerza y que, wow, así son realmente una joyita. Pero luego empecé a escuchar otras obras que escondían ese conocimiento que tenía del instrumento. Digo, escondía en el sentido de que escuchabas tanta música, tanta frase, tanto deleite por ahí, voy a utilizar de nuevo la palabra, de tanto buen gusto. Y cuando empecé a ver dije, uy, qué obras más grandes. Parecían obras más abordables desde afuera. Decían, ya esta obra no tiene tanta escala, no tiene tanto arpegio, vamos a ver qué tal. Uf, y cuando te metías ahí, lleno de música. Creo que gran parte de esa música romántica que debería estar en esa gran colección que uno dice,
lo imperdible de la guitarra, tiene que haber siempre varias obras ahí de don gran Mauro Giuliani. Estamos en este programa compartiéndole las gracias, por supuesto, a la gente que saluda, que da sus comentarios por ahí. Estamos aprovechando a hacerlo en este horario nocturno. Yo sé que hay algunas personas por aquí que se acercaron gracias a las publicaciones que hubieron hoy día muy encimita de la hora, compartiendo este programa donde tendremos un invitado de lujo. ¿Ya? Al final de nuestro programa, en un par de minutitos, en 10 minutitos, tendremos la voz y el trabajo, el arte del gran Antonio Rioseco. Pero antes de llegar a eso, habrán visto por ahí que de vez en cuando la poca entretención que tengo, aparte de estar perillando y pudiendo escuchar música, como si fuera poco eso, es que disfruto acá una rica taza de café que me acompaña esta noche. Y habrán visto por ahí un pequeño sticker que aparecía. Bueno, hay que hacerlo esto de vez en cuando, hay que darse un ratito el minuto y decirlo que tienen la posibilidad, si ustedes lo desean, de invitarme a un café. Vamos a estar haciendo contenido original, distinto, tratando de imprimir las cosas que a uno le gusta, por supuesto, las músicas, donde uno puede conversar o donde tiene las amistades. Ya tenemos el programa de Abatuta, tenemos Momentum Jazz, hoy se estrena Poema Armónico, Momentum Jazz cumplió un año esta semana. Y se vienen dos programas más muy pronto. Dentro de estas semanitas vamos a tener un programa exclusivo con música de Bach y su historia, aprovechando de estrenar el gran libro de John Elliot Gardiner, que viene en camino ahí. Por favor, chicos, ahí de Busca Libre, apúrense con el libro, ya me llevan 2 veces suspendida y eso que pedí en inglés, que es más fácil. Pero bueno, aprovechando la llegada de ese libro, vamos a tener un programa en la semana escuchando la gran obra de Bach, pero también hablando un poco de su vida, de manera biográfica, analizando algunas piezas. Vamos a aprovechar que acá hay un rico instrumento, un teclado que me permite emular muy bien sonidos de clavecín, y vamos a estar hablando acá en Twitch, que es una plataforma digital aparte de las que ustedes conocen de streaming. Y también vamos a tener un rinconcillo ahí para la música de películas. Programa donde también voy a invitar, por supuesto, al muy instruido, a esa mente ahí brillante de Antonio. Yo sé que están esperando mucho y lo vamos a escuchar muy pronto. Pero quería decirles esto, que una forma de aportar a este contenido, a aportar, es a través de la plataforma buymeacoffee.com. Suena larga la palabra, ¿cierto? Si yo lo nombro así, Buy Me a Coffee, uno se puede equivocar, sobre todo con mi pronunciación de inglés, que está lejos de ser medianamente decente. Dice, cómprame un café. Suena un poquito un mandato, ¿ah? No es eso. Es una posibilidad. Pero si ustedes ingresan a la página www.abatuta.cl, van a ver un banner al inicio ahí y podemos compartir ese café que motiva, por supuesto, a sentir que hay un cariño más todavía en el programa, y eso nos ayuda, por supuesto, a tener un contenido al menos más calentito acá de este rincón del sur. Este programa está hecho desde Puerto Varas, aquí a las ventanitas del lago Yanquihue, realmente al lado, y se viene muy bien ese compartir delicioso. Así que quienes pasen por ahí, muchas gracias. Y bueno, vamos a dar un paso más en esta historia guitarrística de nuestro programa el día de hoy, con una pieza muy breve en el sentido de que uno se queda con gusto a poquillo. A mí me pasa cada vez que escucho esta obra. Parece que hubiera tanto, pero está tan bien hecha, es tan magistral, está tan bien comprendido todo ese microuniverso. Me recuerda a ese planeta que visita el Principito, ese planeta pequeño. Y lo tiene todo la pieza. Y por eso que es una de las favoritas del repertorio guitarrístico. Hablamos de la gran rondeña de Regino Sáenz de la Maza. Un apellido que es muy relevante en la historia de la guitarra. Y a veces lleva ciertas confusiones porque hay un par de hermanos en realidad, ¿cierto? Un par de hermanos, que uno particularmente conocido por sus composiciones y otro por su aporte como guitarrista. Los dos obviamente cumplían muy bien con ello. Y acá Regino, que habría que hacerle programas aparte, solo para explicar lo que significa él en el mundo de la guitarra. En este caso lo vamos a homenajear con esta verdadera delicatessen, este lujo de obra, como les digo. Si ustedes no han escuchado hasta el día de hoy, está pasando que aparecieron por acá de manera accidental en Poema Armónico y no han escuchado hablar de Regino Sáenz de la Maza, ni tampoco de su rondeña, créanme que este instante no se les va a olvidar nunca más. Además, escucharemos su obra, esta maravillosa obra, en las manos de un guitarrista muy original, muy jugado, que tiene un contenido
un repertorio bien fascinante, un gran virtuoso de la guitarra actual, bastante joven todavía, bastante joven, y que siempre arroja algo interesante sobre las obras. No sabemos de dónde vienen sus decisiones y todo eso, pero cuando alguien toca tan bien, te hace prestarle atención. Hablamos de Thibaut García en esta interpretación de la gran rondeña de Regino Sainz de la Maza. Yo sé que la obra es perfecta, no hay nada que agregar, pero ¿no les gustaría seguir escuchando más? Bueno, si quieren volver a escuchar esta pieza, como les digo, los invito a unas horitas después de terminado el programa, se pueden acercar a la página www.abatuta.cl, donde podrán escuchar estos programas de manera íntegra. Los podrán descargar y escuchar a este desfile de grandes obras, de grandes músicos
de todos amantes así profundos del cocoro de este universo precioso de la guitarra, de este increíble universo tan bello. Uno lo escucha y se recuerda por qué quiere hacer esto, por qué quiere estudiarlo. Es realmente un deleite, ¿ya? Un verdadero deleite. Pues bien, ya dando paso a nuestra parte final del programa, como siempre les he dicho que los programas se enriquecen del aporte de quienes ayudan, de quienes cooperan, de quienes están cerca, pero también el programa pretende ser un aporte en muchos aspectos, de acercarnos a conocer, de buenos consejos, de conciertos, así que yo los invito a los intérpretes que poco a poco vayan escuchando, que quieran promocionar alguno de sus conciertos, por supuesto, algún lanzamiento de CD, qué sé yo, trabajo, por favor, no duden en escribir a radio@abatuta.cl y yo encantado de tener un espacio acá donde guitarristas, amantes de la música en general, puedan compartir, puedan conversar, se van a encontrar en un lugar donde los quieren mucho, ¿ah? Donde van a poder estar a sus anchas y vamos a disfrutar todo, por supuesto, siempre de ir conociendo y de ir compartiendo este increíble universo de lo que es la guitarra. Así que ya lo saben, todos invitados pueden comunicarse a través de radio@abatuta.cl. Y el breve consejo que les quiero dar, pero bueno, en esta época difícil, esta época de frío, como les digo acá, el sur chileno, yo sé que el maestro Antonio Río Seco está en la quinta región, que ha estado particularmente helada, yo sé, mi familia, amigos están por allá, pero si ustedes tienen frío, vénganse al sur un rato, vénganse acá a Puerto Vara. Bueno, van a ser bien recibidos con cariño, verán en esta imagen que comida nos falta en el sur, ¿ah? Así que he tenido aquí mis reservas, pareciera que fuera a hibernar, ¿ah? Mis reservas de calorcito. Y bueno, ahí me recuerdo a mi gran alumno que anda por acá dando vueltas, Gabriel Erices, que también aporta con ello cuando llega con sus pancitos con chicharrones. Muchas gracias a ti por permitirme tener este calorcito acá. Y bueno, pero otra forma de darse calor, de darse cariño, es a través de las lanas de tejer la trama. Estas lanas de gran calidad, lanas premium, me salió así medio extraño, pero premium, ya, lanas premium, ahí está, eso. Lanas de verdadera y algodones, ¿m? No solo en las texturas, que es muy importante, ¿cierto? Lo que te brinda, sino también colores de fantasía, tonalidades pasteles, distintos tipos de lana que los pueden invitar a ser creativos, a llevar el don de poder regalarse a sí mismos o regalarles a alguien más ese calorcito necesario en el invierno. Y si no, también, por supuesto, una prenda un poquito más liviana, pero exclusiva, única, hecha con el cariño de quienes saben. Y si ustedes no saben, les quiero comentar que Lanas Tejer la Trama está haciendo unos kits realmente preciosos de boinas. Unas boinitas que ustedes van a poder recibir en su propia casa. Viene el tutorial, ¿cierto? Punto a punto de cómo hacerlo, una guía. Va a haber también una capacitación a través de video que tú puedes acceder a través de la compra de este kit, donde se explica en detalle, con una transmisión ahí en Zoom, puedes hacer preguntas. O sea, si ustedes no se han atrevido todavía a hacer esto, llegó el momento. Llegó el momento de que se atrevan con envíos a todo Chile. O sea, del lugar que usted está escuchando, amigo mío. Y usted quiere aprender a tejer o quiere regalarle a su padre, a su madre, a su tía, a su abuelito, a su hermano, ¿ah? La posibilidad de que él pueda tejer un regalito. ¿Cómo sabe si esa boina después viene de vuelta para usted? Haga una inversión de cariño. Lanas Tejer la Trama, gran selección de colores y texturas en lanas y algodones y ahora también estos kits realmente maravillosos. Se puede comunicar a través del más 569 92 12 30 25, lo repito, más 569 92 12 30 25, o a través del correo electrónico info.tejerlatrama@gmail. Y que no se me olvide, lo puedes, por supuesto, ver sus productos y sus catálogos a través de Instagram y Facebook. Busque Lanas Tejer la Trama. Lo repito, Lanas Tejer la Trama en Instagram o Facebook. Va a haber unas fotos deliciosas. Como le he dicho hartas veces, le van a dar ganas de pegarle un mordisco a esas lanas. Son una verdadera delicia y con envíos a todo Chile. Así que ya sabe, amigo, si usted ama las lanas, su lugar es Tejer la Trama. Y dicho esto, me toca de verdad como un verdadero honor. Y lo digo muy desde la profundidad. No solo porque me ha tocado ser su alumno. Yo todavía, a pesar de que hace muchos años que no me toca estar ahí en esa sala misteriosa del conservatorio, ¿cierto? Con tantas historias,
con el temor si a ver llegué con los estudios suficientes o no, y con las ganas de que de repente en algún instante mientras me explicaban alguna técnica, alguna cosa, me corregían alguno de mis errores, el profesor a veces se inspiraba y terminaba tocando el pájaro de juego completo de Stravinsky ahí en la sala. ¿Cuántos lindos recuerdos de esa sala número 8 del Conservatorio de Música en Viña del Mar, el Conservatorio Isidor Handler? ¿Quién diría, claro, que el maestro Antonio Ríoseco, pasado un poco más de años, ahora es no solo su profesor de guitarra, sino que también su director en esta renovada imagen, este impulso que ha tenido el conservatorio? No solo también quería comentar ese detalle que les digo así muy internamente, ¿m? Sino que en realidad pocas veces se puede hablar de algún instrumento, se puede hablar de alguna línea en un instrumento hoy día tan tradicional, con alguien que haga un camino tan especial, en primera instancia, tan rupturista respecto a lo que era el repertorio tradicional de la guitarra, y asimismo a través de eso lo enriquezca, lo haga crecer y nos entregue un legado que yo estoy seguro y se los digo de verdad. Y uno de los honores de tener en el primer programa a Antonio, acá como invitado, es que me puedo sentir que al menos en alguna instancia en este programa primero se dijo la figura relevante que es Antonio Ríoseco hoy en día en la guitarra y la que va a ser a medida que en el futuro se vaya observando más y más su trabajo. En este caso, de la amplia carrera de Antonio Ríoseco, nos vamos a centrar y vamos a escuchar un poquito lo que es su trabajo de transcripción sinfónica. Un concepto que suena sorprendente en la palabra, pero créanme que mucho más sorprendente es poder disfrutarlo a través de la música, a través de sus partituras. Pero por suerte tenemos las palabras del gran maestro Antonio Ríoseco, quien nos ha convidado, por supuesto, un poco de su tiempo para explicarnos y para comentarnos qué ha sido de este trabajo sinfónico a través de la guitarra. Gracias, Jesús, por la invitación a tu programa para hablar un poco de ciertas obras, ciertos intereses y realizaciones artísticas en guitarra del repertorio que yo realicé tantos años atrás y que, bueno, de alguna forma han marcado una especie de una suerte de estilo en mi carrera, que me ha hecho muy feliz en el fondo como músico. Bueno, yo desarrollé hace muchos años atrás el concepto de transcripción sinfónica para guitarra sola, y se trata, digamos, de la creación de miniaturas orquestales de repertorio sinfónico para el instrumento de guitarra solista. Pero para ello estuvieron en juego muchos elementos para el logro de estas miniaturas o pequeños bonsáis, como yo les llamaba, bonsáis musicales, así como un gran árbol, un roble enorme, cualquier árbol en miniatura. Bueno, ese fue el concepto. Podría decir que en el fondo desde mis inicios yo fui desarrollando tempranamente el oído armónico, polifónico, que en realidad casi prácticamente cualquier guitarrista tiene por la naturaleza del instrumento, pero yo en realidad le fui dando siempre una profundidad mayor, sobre todo en el trabajo y la paciencia, hasta encontrar lo que necesitaba. Cuando yo tuve mayores conocimientos musicales, lo hice con mucha mayor precisión, pero la práctica fue muy importante, de forma tal que de un minuto en que yo sacaba temas de Ricardo Acevedo o José Feliciano, ¿ya? Llegó un momento, o Cacho Tirado, el guitarrista argentino, llegó un momento en que dije, bueno, voy a empezar a escribir lo que estoy sacando, y eso también fue un camino de perfección, hasta lograr reproducir en el papel, con la mayor precisión que nos ofrece la notación musical, estos trabajos que eran una suerte como de ejercicio musical para mi futura carrera, no sé cómo explicarlo. Y fui logrando cada vez mayores y mejores cosas en ese sentido, siempre privilegiando la precisión, la armonía. O sea, mi oído nunca me ha dejado tranquilo hasta quedar conforme. No me da lo mismo cometer algún tipo de omisión o transformar un acorde original con toda su belleza y lógica para hacerlo más tocable en guitarra, o simplificarlo, que es una cosa que se da mucho en el mundo de la guitarra. Se simplifican mucho las cosas, a veces por variadas motivaciones. A veces, bueno, cada cual tiene lo suyo y lo ocupa musicalmente de la mejor forma. Yo he trabajado siempre sin concesiones
Y por lo tanto, eso es una primera vertiente. Luego también estuvo la influencia, pero innegable, de mi ídolo Kazuhito Yamashita, guitarrista japonés, que descolló en los años 80 como un genio, que rompió todos los moldes de cómo debe tocarse una guitarra, el estilo, y que hizo famosísimas y célebres transcripciones para guitarra sola, muy osadas, pero de las cuales él salió producto de su imaginación y técnica totalmente airoso. Yo toqué esas transcripciones de Dvorak, Mussorgsky y otros, y me dieron nuevas herramientas a las que ya mencioné, nuevas herramientas de expansión de la expresión y del concebir lo inmenso en el fondo. Y yo produje en esos años, digamos, de los mediados de los 90, lo que yo acuñé como el concepto de transcripciones sinfónicas. E hice transcripciones que eran un poco menos osadas que quizás las de Yamashita, un poco más un puente necesario para llegar a ellas en el fondo, y que fueron muy exitosas. Recuerdo, por supuesto, la famosa que hasta el día de hoy me ha dado mucha alegría, que es una condensación en menos de 2 minutos del preludio del primer sinfónico de Richard Strauss hacia los Zaratustra, por ejemplo, pero también la tocata y fuga en re menor de Bach, con aplicación de otras técnicas. Pero llegó de repente buscando un compositor, una obra. Yo había escuchado hace tiempo, muchos años atrás, la versión de André Previn de Los planetas de Holst, y un amigo me sugirió, podrías sacarla. Claro que de la idea es una idea, pero el concretarla es otra. Igual yo agradecí mucho estas ideas, por supuesto. Y al no tener partitura, me puse a trabajar, obviamente, sacarla de oído y escríbela. Me demoré, no me acuerdo, esto fue el año 96, y se transformó rápidamente cuando lo terminé, muy agotado mentalmente, sacando toda esta barbaridad musical maravillosa de Holst, de tonalidad, acordes traslapados, paralelismos, expresión, aplicando técnicas del flamenco, de la guitarra clásica, del folclore, pero de otra forma, para otro fin, en el fondo. Eso fue muy interesante darme cuenta, que estas técnicas podían ocuparse para otro fin, sinfónico en este caso. Y bueno, se logró esta transcripción osadísima de tocar el primer movimiento de los planetas, el Marte, el dios de la guerra, o el portador de la guerra. En realidad es Mars, the bringer of war. O sea, en el fondo es más exacto decir el que trae la guerra, ¿ya? Y en fin, y una pieza que no toca hace un tiempo, la verdad, pero fue muy exitosa la transcripción, más allá de lo osada que fue, por mi parte. La verdad que ir avanzando en los acordes, en los contrapuntos, hay una parte central de la obra en que los contrabajos de cello hacen una melodía muy siniestra en base al tema principal, y parte de los ostinatos famosos de 5/4, ta 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 tan, tan, pam pam pam, ta 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 tan, que es insistente. Ahí en ese minuto la caja va haciendo ese ritmo muy lejano, ta, 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 ta. Y se me ocurrió incluso hacer esas octavas y con la uña del anular ir percutiendo simultáneamente en la caja armónica, en la tapa armónica de la guitarra, y me dio la impresión que el sonido era bastante parecido al agudo sonido de las baquetas en la caja. Hasta ese tipo de inclusiones hice en la obra. Así es que y con toda la expresión sinfónica aprendida de Yamashita, obviamente, la dinámica sinfónica en la guitarra. En el fondo, como decía Segovia, la música, más que hacer música, soñar la música. Yo puedo decir que como intérprete esa frase me hace mucho sentido. Uno con la guitarra, más que todo, sueña la música muchas veces, en cuanto a que es una sonoridad muy vaga, muy etérea, muy inconsistente, pero eso también, esa es su maravilla, que queda mucho para completar por parte del auditor. Entonces yo hice todo lo posible para que funcionara, pero creo que en el fondo queda también más para que el auditor complete la experiencia. Suena bastante poético. Bueno, Antonio no solo tiene vuelo como intérprete, es un gran intelectual también, por supuesto. Aunque como dice él, y me lo comentó una vez y no lo olvido más, ha hablado sobre Paganini y su virtuosismo, ¿ah? Que él, pues Antonio me contó esa experiencia y creo que nunca más la olvidé. Cuando me decía que Paganini, tan llamativo por su capacidad fuera de serie para tocar, pero también por comunicar emociones tan particulares. Y de ahí venía la frase eso, para hacer sentir profundo, yo pienso profundo, o algo así, maestro Antonio ahí, parafraseando yo al señor Paganini. Pero todo este trabajo, por supuesto, toda esta visión
que el mismo maestro rescata, ¿cierto? De la inspiración que él siente con Kazuhito Yamashita, otro gigante al cual le vamos a dedicar, no tengan duda, varios programas de poema armónico, es donde Antonio encuentra una ventana nueva. Escucha esto y yo quiero rescatar también que tiene una capacidad increíble para darse cuenta a tiempo. Hoy en día, Yamashita y su trabajo es un espacio con difícil lugar a dudas. Si usted conversa con cualquier joven intérprete, estudiante, y tú dices a Kazuhito Yamashita y lo conocen por su legendaria carrera, trayectoria, realmente increíble, esos videos místicos y míticos, ambas, que hay en internet gracias a la suerte, ¿cierto?, de estas personas que grababan a mano de manera amateur los conciertos, y el consenso de que hay un guitarrista extraordinario, que es un visionario, está presente. Los maestros jóvenes también, por supuesto. Pero hubo una época donde nos pasó esto. Una época donde es tan impactante el arte de Yamashita que fue muy incomprendido. ¿M? Algo que no aminora para nada su arte. La verdad que es entendible, es inalcanzable estas pataditas que dio, ¿cierto? Y hacia dónde chuteó la técnica y el concepto de la guitarra. Y Antonio fue un visionario en la época y tuvo la capacidad, a través de, como él dice, su oído, su desarrollo técnico y sobre todo quiero rescatar su tenacidad. ¿M? Que cuando uno habla de talento, habla pareciera como de algo etéreo y volátil. Y la verdad que el talento es un cúmulo de varias cosas bien tangibles y bien específicas. Y Antonio demostró eso a través de estos trabajos titánicos, verdaderamente que eso. Y para disfrutar un poquito de este arte, un poquito de esta invitación, vamos a comenzar con este trabajo de su álbum sinfónico, ¿m? Estas transcripciones sinfónicas que hizo, como él comenta, un verdadero homenaje en cierta manera al trabajo de Yamashita, pero también un arte de un pilar propio. Es decir, yo estoy seguro que así como Antonio escuchó tantas veces el trabajo de Yamashita y dijo, wow, si es que en algún momento podemos hacer llegar que este trabajo lo escuche el oído, la capacidad increíble de Yamashita, estoy seguro que va a decir wow. Y vamos a hacerlo con dos piezas icónicas de este gran álbum de transcripciones sinfónicas. Una es esta transcripción de esta pequeña obertura, pero impactante, ¿cierto?, de la obra de Richard Strauss, tan conocida. ¿M? Así habló Zaratustra. eh, y también este Marte, dios de la guerra, o como él dijo, este Marte que trae la guerra. San Antonio, también su conocimiento de idiomas, siempre brindando una nueva visión. Todo este trabajo increíble, sinfónico originalmente, llevado a la guitarra por las grandes manos del maestro Antonio Rioseco.
el gran trabajo de Antonio Rioseco en esta increíble obra musical de Marte, Dios de la Guerra, de Gustav Holst. Se me olvidó nombrar ese pequeño detalle. Estaba viendo acá que en el track que tenía para la pieza que se envió, este trabajo de Antonio, no había hecho el corte del track. Cosas que pasan en un primer programa. Ahora me van a ver a mí acá y todo está bien. La verdad que lo que viene acá es bastante delicioso, así que vale la pena escucharlo un poquito a fondo. Miren este trabajo de la transcripción de Antonio, por ejemplo, sobre la obra de Tchaikovsky. Mire, ¿ves cómo es la cosa? Apareció acá entre medios ahora y bueno, algo escuchamos un poquito para que se sientan tremendamente tentados de poder reconocer, ojalá poder escuchar este trabajo. Yo sé que Antonio tiene su página web, pero también lo puedes encontrar en redes sociales y ver cómo adquirir su trabajo, su CD sobre obras sinfónicas. Uno de los álbumes más sorprendentes que ha salido de la guitarra. Bueno, ni lo consideren por supuesto desde acá de Chile. Un trabajo tremendamente osado, aparte un gran trabajo desde el punto de vista sonoro, para poder recrear, ustedes sentían esos golpes, esas percusiones en Holst, o la tímbrica de la guitarra, ese potente sonido, parecía un piano, parecían los bronces de una orquesta en Zaratustra. Es realmente impresionante. Bueno, pasado esta piececita que vino extra, que así como que me sorprendió mucho porque yo veo acá el minutaje de cuánto le queda a una obra y dije, está terminando Holst, ¿por qué quedan estos segundos 40? Y boom, ya apareció. Tómenlo como una especie de delicatez de joyita que pudimos disfrutar. Pero bien, todavía nos queda mucho más por disfrutar con Antonio, con lo que él considera su trabajo más titánico. Y podrán haber escuchado un poquito de fondo acá en la primera parte que teníamos, ¿cierto? Cuando hablaba Antonio sobre su trabajo sinfónico, se escuchaban piezas que podían reconocer más de algunos, estoy seguro. Muchos de los oyentes acá que hay en Twitch, yo les mando un saludo. Hay unas personas acá, don Helmut, Gabriel Erices, Croman, 1966, que está hablando ahí desde Estados Unidos. Bienvenidos a este programa. Esperamos que puedan seguir compartiendo con nosotros semana a semana, redescubriendo y disfrutando de este gran arte. Cristian Román, un abrazo Cristian Román por tu participación, por estar activo y que estemos disfrutando en conjunto de este tremendo arte de Antonio Rioseco. Pero como siempre, el artista se puede referir de una manera muy particular. Me gustaría que el mismo Antonio nos hable sobre este sorprendente y titánico trabajo que ha sido la transcripción de música de Star Wars. Lo siguiente que mostraras, estimado Jesús, en tu programa era parte, aunque sea un poquito, de mi trabajo gigantesco con la música de Star Wars de John Williams. Esto, este gran trabajo que para mí es como mi verdadero, si lo dijera en latín, opus magnus, o mi magna obra, se podría decir, en estos temas, comenzó con la transcripción sinfónica, con esos primeros ensayos que fueron de Tchaikovsky, Holst, ya hablamos Berlioz, Copland, hasta José Feliciano, una obra increíble que compuso para guitarra, Bach, Albinoni. Luego el influjo de Yamashita, por supuesto, el Marte de la Guerra de Holst, que fue una obra en sí de un trabajo, como ya mencioné, muy grande de ingeniería musical, extrayendo de oído y escribiendo, que me dejó las puertas, en el fondo, allá a finales del 97, buscando un compositor en mi imaginario, se podría decir, que como que llenara muchas aristas que a mí me parecían atractivas, fascinantes en el fondo, llámese armonía, polifonía, orquestación, color orquestal y belleza puramente dicha, se puede decir. Llegué a John Williams. Se puede decir que cuando escuché el famoso Salón del Trono, una obra del final del episodio 4, como que me vino una cosa que no puedo explicar, un deseo de estar allí y tocando esa música. Pero ¿cómo? En el fondo. No había partitura, no había nada. Entonces dije, bueno, mi oído está entrenado, entonces me fui comprando discos, qué sé yo, me regalaron incluso algunos, y me fui internando. Lo que yo no pude prever en ese minuto fue que
al cabo de unos 2 años, fines del 99, tenía 18 piezas ya. Ya era mucho. De hecho, cuando ya había hecho unas primeras 3, que creo que fueron El Salón del Trono, La Marcha Imperial y el tema el tema de la princesa Leia, ya era mucho ya. Bueno, llegó a 18 y transcurrió el lapso de 16 años, desde el final del 97, llegaron a 48 piezas. Entonces tuve la oportunidad de grabarlo esto a través de la Universidad del Paraíso en un lapso como de 4 años que me iban dando la posibilidad de grabar en el fondo. Pero lo más importante fue que en ese lapso fui construyendo estas partituras desde cero, fabricando un manuscrito perfecto en el fondo, trabajado, como ya les fui yo diciendo un poco delante, que un trabajo sin concesiones, y en el cual tuve que aplicar toda la imaginación del mundo, como yo diría, aplicada, por supuesto, y toda la ciencia adquirida hasta ese entonces y aplicada al máximo. Descubrí de paso a John Williams, un maravilloso compositor. John Williams, el compositor norteamericano, que se llama igual que el gran guitarrista australiano, John Williams, John Turner o John Williams, Johnny Williams, cuyo estilo de una paleta orquestal limpísima, esa es la palabra, bueno, fue heredada de su maestro. Esto poco se sabe, que fue el gran compositor italiano, nacionalizado, norteamericano, Mario Castelnuovo Tedesco, quien le dedicó un opus, una obra impresionante de Andrés Segovia para guitarra, dentro de lo cual hay 3 conciertos para guitarra. Y a su vez, Tedesco, que viene de esa tradición de los italianos de la primera mitad del siglo XX, tan brillantes en su música, como también la fue Ottorino Respighi también. Es una paleta muy limpia, fueron hombres muy brillantes. En una época de otras experimentaciones en la música, llámese por ejemplo la Segunda Escuela de Viena, con Schoenberg, Webern, ¿ya? Alban Berg, con lo que ya estaba haciendo Stravinsky, y lo que siguió después también con la música electrónica, ¿no? Karl-Heinz Stockhausen y bueno, Luigi Nono, en fin, otras tendencias. Estos compositores italianos se quedaron más en el post-romanticismo, pero lleno de colores, yo diría del color que les dio el Mediterráneo, una música muy cálida, muy brillantemente ejecutada, compuesta. Bueno, ese es John Williams, que lo aplicó ocupando el sistema leitmotiv wagneriano para una saga totalmente válida, la cual es la Guerra de las Galaxias o Star Wars. Yo me fui internando un poco en la historia, en todo, leí libros como loco, en el fondo en esos años fue una intoxicación galáctica que me vino, ¿ya? En todo sentido. Y de paso debo comentarles que el año 2001, o sea, en el fondo, entre medio, yo realicé otro hito en este sentido que fortaleció más, fue en términos de un gran sueño anhelado de muchos años antes. Yo siempre fui un músico de mucha paciencia, de largos anhelos, que al final, con trabajo, aplicando toda la energía y la dedicación, fui logrando. Entonces me faltaba tocar una transcripción, cuál era El pájaro de fuego de Stravinsky. Y de esa partitura nunca salió editada, entonces yo me impuse el trabajo en unos 4 años en transcribir esa otra barbaridad musical maravillosa, Yamashita. Y eso fue entre medio en que estaba haciendo Star Wars en el fondo, para guitarra. Se los menciono porque es un momento muy importante. Bueno, eso daría como para hablar un programa completo, en caso de. Porque esta ha sido esto que yo les comento un poco, esta forma de trabajar y crearme estos repertorios maravillosos, ha sido un camino muy largo, de mucha dedicación, de mucho exprimir el cerebro al máximo, o las cosas que la providencia a uno le dio. En fin. Y bueno, esta vez se me ocurre que podríamos escuchar una pieza maravillosa que se llama La muerte de Yoda, The Death of Yoda, que es una pieza de escena que dura unos 6 minutos, en la cual desfilan 3 motivos principalmente: el tema de Yoda, el tema de la fuerza y el tema de Luke. Van jugando con una serie de modulaciones. Iba a decir Yoda, ¿no? John Williams es un maestro de la modulación, entonces los temas van cambiando de sol mayor, do menor, la bemol mayor, sol mayor, en fin, re mayor, constantemente. Y van jugando en esta narrativa de la escena, pero no es necesario que conozcan la escena, que es del regreso del Jedi en el fondo, pero es la belleza de cómo suena, de cómo quedó sonando la transcripción. Bueno, son tantas obras que transcribir, la verdad que no podría decir cuál es la mejor.
Y destacar el uso de la guitarra, que era la guitarra de mi padre, la Juan Paglia, que tiene unos sonidos, un bajo profundo y suave, maravilloso. Esa guitarra me sorprendió mucho grabando porque era como la cenicienta de mi guitarra y se ha transformado al fin de cuentas, por lo menos a nivel de grabación, quizás la mejor. Battle of the Heroes, que es el gran tema de concierto del episodio 3, una pieza de mucha fuerza y siempre con este concepto acuñado por Williams o muy desarrollado del esquema de los ostinato rítmico insistentes. Ellos lo llaman el rhythmic drive, o sea, el impulso rítmico. Y se me ocurre también que podría caber en este pequeño resumen una pieza muy interesante, breve, pero que para mi gusto tuvo la mayor complejidad armónica. O sea, la pieza dura quizás un poquito más de un minuto, quizás menos, pero es de una complejidad armónica que a mí casi la cabeza me la dejó como puré en el fondo. No, nunca tanto, pero la cosa es que mucha disonancia y una pieza que está muy inspirada en un poquito la idea de cuando comienza la segunda parte de la oración del sacrificio, la consagración de la primavera. Bueno, Williams tiene muy variadas influencias que él desarrolló en forma maravillosa. Partiendo por la influencia que ya mencioné de Castelnuovo Tedesco, ¿no? Bueno, espero que les guste. Esto es un disco muy grande, un disco doble. Son casi 150 minutos de música. Es como una tetralogía que yo hice para guitarra. Pero le decirle finalmente que es mi obra más grande que he realizado como músico. Y hasta ahora, querido maestro Antonio, eh, yo sin duda siento que este es un trabajo, lo comenté alguna vez que como verdadero fan, más que un tipo que hiciera un análisis desde algún punto de vista de conocimientos que probablemente se me escapan. ¿No? Una cosa es admirar el trabajo de Antonio y otra es comprenderlo realmente en su profundidad. Desde lo que es la guitarra, tocarlo, acercarse a tocar ese repertorio o entender el trabajo que hay de su trabajo intelectual, artístico, para poder llevar a cabo. Se queda corto a veces, magno trabajo. Yo también, al caso con lo que hablábamos de Yamashita recién, que ganas de que en algún momento ese gran genio pudiera escuchar la obra de Antonio. Me gustaría imaginar qué pasaría con Williams si es que escuchara el trabajo de Antonio. Me acuerdo que lo comenté en algún momento a él, que yo creo que Williams en algunos momentos se sorprende, diría con mucho ímpetu. Eso lo compuse yo, escuchando la grandeza de su obra. Y en otros momentos, la verdad que ciertos trabajos de Antonio adquieren una nueva categoría, un nuevo realce, justamente por venir desde la guitarra, un instrumento que logra su tímbrica, su sonoridad, a través de recursos distintos de lo que lo hace una orquesta, donde distintos músicos, ¿cierto? Un conjunto de grupos de secciones de metales, maderas, cuerdas, logran encontrar un entorno trabajando en conjunto al alero de una composición, ¿cierto? Y el trabajo con un director de orquesta, todo eso logrado desde un instrumento. Imagino también a Williams sorprendido, preguntándose a sí mismo si esa maravilla acaso la compuso él. Y bueno, para terminar nuestro programa, nuestro primer programa, y se los digo de verdad bastante emocionado porque hace mucho que no escuchaba el trabajo de Antonio de la manera que lo estoy escuchando. Yo acá en Puerto Varas no me he traído todas las cosas. A veces me he topado con sus videos, por supuesto, legendarios ahí en YouTube. Yo les digo, busquen Antonio Río Seco en YouTube y van a ver parte de la historia de estos conciertos maravillosos de los cuales tuve la suerte, la gran dicha de estar ahí presente. Cuando ven estas transmisiones antiguas de Antonio tocando en el Palacio Rioja, yo estuve ahí. Y si ustedes sienten un nivel de emoción o de que están presenciando algo grande, algo sorprendente, algo que otras personas no les había tocado ver, a mí me pasó eso varias veces. A mí y al grupo de alumnos y de personas que tuvo la posibilidad de disfrutar. Y yo acá tengo, por supuesto, voy a compartir este álbum increíble que se llama La Guerra de las Galaxias, suite sinfónica transcrita para guitarra sola, un álbum doble que es una delicia. Yo recuerdo escucharlo mucho, a diario, durante mucho tiempo, y sentir que hay obras ahí, que hay obras que deberían estar desde ahora en adelante, o desde que están compuestas y escritas, dentro del gran repertorio escrito para la guitarra. Curiosamente, John Williams quizás jamás se imaginó que esto podía pasar, pero Antonio sí lo supo, y lo hizo, y lo trabajó, y si bien él siente que es su trabajo magno, más grande, estoy seguro que Antonio seguirá sorprendiéndonos,
más allá de que realice nuevas transcripciones, sino que su mente creadora, creativa y su nivel interpretativo nos va a seguir trayendo sorpresas. Tiene un trabajo increíble también con la música de Ricardo Acevedo, pero ya será tema de próximos programas de Poema Armónico. Muchas gracias a todos por participar. Nos vamos a despedir, por supuesto, con un verdadero deleite de escuchar nuevamente a Antonio, parte de lo que es el trabajo de este disco de Star Wars, con 3 piezas: Battle of the Heroes, The Dune Sea of Tatooine y The Death of Yoda. 2 piezas de las que comentó, más una tercera pieza que es un pequeño rescate, de todo este trabajo magno que él dice, esta cantidad de piezas increíbles. Los invito a, por supuesto, volver a escuchar este programa una vez terminamos el programa. Se edita rápidamente y aparecerá en YouTube para que lo puedan escuchar y compartir ustedes, disfrutar el trabajo de Antonio, y también en las plataformas que aparecen acá, iVoox, Spotify y Apple Podcasts, pero por sobre todo en la página www.abatuta.cl. Disculpen que lo repita y que parezca majadero, pero como es el primer programa, creo que es necesario eso, y donde seguiremos deleitándonos, por supuesto, con el trabajo de intérpretes como Antonio y de este maravilloso mundo de la guitarra clásica. Desde mi parte les agradezco a todos el cariño de participar activamente en este programa, y como les digo, nos despedimos en lo más alto con el gran trabajo del maestro Antonio Ríoseco.
Abatuta presentó Poema Armónico, un programa con la historia y el inconfundible sonido del tañer de las cuerdas, la guitarra y su arte en conversación con sus principales figuras y connotados maestros. Poema Armónico. Conduce Jesús Espinosa Cherezzo.